acá estamos de nuevo y vamos a charlar un poquito de esto que venimos desmenuzando poco a poco, que es la ley bases. Hemos discutido ayer un poquito sobre el RIGI y hoy vamos a hablar, o vamos a tratar de informarnos de lo que podría ser el capítulo de promoción de empleo registrado. Ahora lo leí. En este sentido, y pensando en esto que se discute con la ley bases y este capítulo, por un lado siempre tenemos al sector empresario que siempre pide por una reforma laboral que permita generar más empleo, por un lado, y que ayude a solucionar algo que en nuestra economía es algo bastante grave, que es la informalidad, y que busca herramientas que le permitan generar más valor agregado en el largo plazo, es decir, hacer crecer la actividad económica y contratar más personas. Por otro lado tenemos a los gremios, que la palabra reforma laboral es algo que en principio genera un alerta. Y bueno, tenemos hoy la ley de bases y este capítulo que vulgarmente denominamos la reforma laboral, en donde habla de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones potencialmente, un blanqueo para promocionar el empleo registrado, ampliación del periodo de prueba, simplificación registral y régimen especial unificado para trabajadores independientes. Para hablar con nosotros está Mario Arancibia, es un abogado especialista en Derecho Corporativo y Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Bueno, en este marco, y antes de empezar a hacer un análisis de los puntos que pueden ser un poco más discutidos o más debatidos, ¿cuál es tu percepción sobre este capítulo de promoción del empleo registrado en la ley base? ¿Entendés que los tiempos de discusión son suficientes? ¿Falta más en esa ley? Un poco de todo. A ver, yo creo que como estábamos, no estábamos bien. Es decir, el que se opone a la reforma, por la reforma en sí mismo, creo que se equivoca. Argentina, desde hace muchos años, tiene un problema en el mercado laboral. Y esto no se solucionó en los últimos 20 años, como algunos suponen. Porque ya en los 90 hubo un gran desempleo registrado, producto no tanto de las reformas que se intentaron en aquel momento, sino de haber blanqueado un montón de trabajo que estaba en el sector público y que, producto de las privatizaciones, terminó yendo al sector no registrado laboralmente. En los 2000, la informalidad se suplió con empleo público. En los últimos 20 años han habido más de 1 millón de ingresos al empleo público, no solamente nacional, sino provincial y municipal, y con planes de empleo. Pero Argentina tiene un problema productivo. A mí me gusta repetir algo que alguna vez me dijo un viejo dirigente político en San Juan, que no hay justicia social sin renta empresaria. Es decir, es imposible que hayan buenos sueldos, que haya trabajo digno si no tenemos empresas que ganen plata. Claramente hay hay empresarios que son negreros, digamos, los hay, pero esto es lo patológico. No es que abunden. En San Juan existen, pero son una minoría. La mayoría del trabajo en negro es producto de que nuestro tramado empresarial no está en condiciones muchas veces de tener trabajo registrado y a la vez ganar plata. Entonces lo que se hace y lo que se opta es por tener a la gente en la informalidad. En mi opinión, esta ley tiene muchos aspectos positivos y otros muy criticables. Si querés, Mariano, lo podemos ir desmenuzando, pero creo que apunta en el sentido correcto. Ojo que no se toca ningún derecho de naturaleza colectiva, eso ha quedado postergado, producto de la presión sindical, sino se afectan o se modifican algunas cuestiones que hacen a la relación jurídica laboral individual. Pero está en el sentido adecuado porque no hay revoluciones en los papeles. La mejor ley laboral no va a generar más empleo. La Constitución de Cuba, por ejemplo, es una constitución donde están garantizados absolutamente todos los derechos.
Sin embargo, quien ha visitado Cuba, quien conoce la realidad del pueblo cubano, sabe de las enormes necesidades que existen en Cuba y de la falta de trabajo digno que hay en Cuba. Lo que quiero decir es que la reforma laboral, las leyes laborales tienen que generar incentivos para que haya trabajo digno, para que un pequeño emprendedor que quiere ponerse un almacén no tenga ningún tipo de duda en contratar 1 o 2 empleados y que pueda pagar buenos salarios y que pueda tenerlo debidamente registrado. Este es el marco conceptual con el cual yo por lo menos abordo esta reforma que, insisto, tiene algunas cosas muy criticables, pero que en el aspecto laboral tengo la impresión de que va en el camino correcto, a costa de la opinión de muchos colegas que hacen derecho laboral, como hago yo, porque en definitiva de alguna forma afecta el ejercicio profesional, porque al disminuir los costos de un eventual despido, disminuyen los honorarios. Esto también tiene que ser dicho, a un riesgo de no ganar mucha simpatía en el gremio de abogados. Buenísimo, gracias por ese marco. Y en principio te voy a ir haciendo algún punteo de los temas que cuando yo leí, no soy abogado, soy contador y magíster en finanzas, así que me dediqué a otra cosa, al mundo de las inversiones, pero tratando de desempolvar un poquitito mi historia cuando alguna vez tuve que estudiar los convenios colectivos de trabajo. ¿Cuán valioso sería que en las facultades de Derecho se estudiara más economía? Es algo que aprendí ya ejerciendo la profesión. Los abogados muchas veces redactamos leyes, el Congreso está lleno de abogados, sin tener en cuenta el impacto económico que cada ley tiene, en cualquier institución, de hecho, desde este programa en algún momento hemos propuesto que haya una ley de educación financiera ya desde la secundaria, que sea obligatorio para todos los Ojo, no solo en el tema laboral, sino cuando uno legisla sobre sucesiones, sobre matrimonio, sobre cualquier tipo de legislación, el impacto económico es inevitable en el mediano a largo plazo. Bien. Dentro de esta ley, o este capítulo de la ley bases, el de promoción del empleo registrado, hay un capítulo, no sé, o subcapítulo, no sé cómo se llama, de regularización de las relaciones laborales vigentes. De este capítulo, ¿cuáles serían los beneficios para el sector empresario entrando en este proceso de regularización? Bueno, hay grandes beneficios para el sector empresario. Y me parece que en este punto debería la ley haber contemplado algún beneficio más para el trabajador que va a ser regularizado. ¿Por qué quiero decir esto? Actualmente cuando se le envía un telegrama laboral exigiendo la registración de un empleado, los abogados bien sabemos que es imposible que el empleador diga, perdón, me equivoqué, lo voy a registrar. Porque la valla que tiene que superar es que las multas que impone la FIP, la Seguridad Social, aun cuando quisiera registrarlo a ese trabajador, prácticamente es un imposible. Esta ley que tiene media sanción implica la condonación de multas, la eliminación de toda persecución de naturaleza penal, y incluso para el trabajador la posibilidad de contemplar hasta 60 meses de aportes destinados al régimen jubilatorio. Digo que quizás en este último punto debió la ley ser un poco más generosa con el trabajador que va a ser registrado, para que hubiera un esfuerzo un poco mayor de parte del empleador que va a registrar, e incluso del Estado. Yo en esto no veo mal que el Estado haga un esfuerzo para... Es una suerte de subsidio del Estado, digamos. Para dotar a ese trabajador que va a ser registrado de más aportes a los efectos jubilatorios o a la seguridad social. Y de ahí uno de los temas, habiendo reconocido, en el caso de que lleve más de 5 años, se reconocen 5 años, ¿eso implicaría o impactaría en la antigüedad del trabajador, o si lo va a desvincular, tendría algún efecto en tema de indemnización? Eso es los efectos previsionales. Mi interpretación de la ley es que si el empleador reconoce que ha tenido 20 años en negro a un empleado, tiene 90 días a partir que la ley sea sancionada. O sea que este es un capítulo transitorio, digamos. Si opta por registrar a ese supuesto o ese ejemplo de trabajador con 20 años sin estar registrado,
y declara esa fecha de ingreso, a los efectos salariales va a tener 20 años de antigüedad. Claro, no va a ser Solo los 5 años se computan de lo que va a ir a Seguridad Social para calcular su jubilación. En ese caso tendría reconocido los 20 años para atrás para lo que es la antigüedad y para el caso de despido, por ejemplo, digamos. Sí. Bien. Sí. Es uno de los grandes temas que se discute. Bueno, habrá eventualmente la reglamentación. Hay mucho espacio para la reglamentación y eso no es buena técnica legislativa, pero bueno, es como está la ley. Bueno, dentro de esto, la pregunta que también surge es que si bien tiene estos 90 días de espacio, también propone la posibilidad de que, no sé si la autoridad de aplicación, quién, dentro de los próximos 5 años, habrá periodos de blanqueo o registro. Eso, en principio, ¿te parece que es un incentivo a que el empleador se la juegue a no registrarlo esperando el próximo? Como pasa a veces, te lo voy a decir desde la parte impositiva, dicen voy a esperar la próxima moratoria, voy a esperar el próximo blanqueo para ingresar. ¿O te parece que es para situaciones en donde vaya creciendo algún empresario, algún pyme y puede utilizar de ese beneficio que dé la ley? Porque bueno, no existía hoy en el 2024. Y sí, yo creo que no hay nada más temeroso, no hay nadie más temeroso que el que apuesta con su bolsillo. Me da la impresión de que es muy atractiva la idea para un empleador. Yo, si tuviera que sugerirle a un empleador, si la ley se aprueba, diría que aproveche la oportunidad y blanquee. Tenemos 50% del mercado laboral en negro, y eso sin computar, en mi opinión, mucho trabajo que es gris. ¿A qué llamo trabajo gris? Es un blend, mitad en blanco, mitad en negro. Trabajadores, a ver, digamos las cosas como son. Tenemos mucho empleo público que no haría falta. Está bien, están registrados, pero podrían no estarlo. Tenemos muchas cooperativas de trabajo. Ni hablar de la cantidad de empleos disfrazados en planes estatales de fomento al empleo. Yo creo que no hay revoluciones de un día para otro. Aquí, lamentablemente, yo lo que lamento es que la ley quizás haya faltado tiempo para discutir. Lo que pasa es que la situación del país es bastante urge en tomar decisiones, porque las mejores leyes son las leyes que salen con consensos amplios. Es decir, que le permita al operador económico, al operador jurídico saber de que si va a blanquear trabajadores, no va a venir dentro de 4 o 5 años otro gobierno a dar marcha atrás y a generar inestabilidad jurídica. De acuerdo a la norma también, y la última que te hago de la regularización de esta parte, de acuerdo a la norma, este proceso de regularización laboral incluiría deudas controvertidas en sede administrativo o judicial. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? ¿Qué impacto tiene? Es decir, yo como empleador no tengo que pagar si me adhiero, o yo como trabajador no voy a recibir mi indemnización. Si entra, la verdad... El trabajador no tiene nada que ver en esto. Al trabajador esto no lo afecta. Estamos hablando de juicios que hay entre empresas, empleadores y el Estado. El Estado reclamando aportes a la seguridad social o impuestos al trabajo. No tiene que ver con el trabajador. Cuando un trabajador gana un juicio laboral y prueba de que ha estado deficientemente registrado o sin registrar, él cobra su indemnización, pero queda pendiente un juicio que no es del trabajador, es del Estado, que es recuperar u obtener el pago de la seguridad social por todo el tiempo que la sentencia judicial dijo que estuvo sin registrar. Ese no es una acción que esté en cabeza del trabajador. Dentro de este capítulo también hay algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo en lo que respecta a el periodo de prueba. ¿Nos querés contar un poquitito cuáles son estas potenciales modificaciones y cuáles serían? Esto a mí me parece esto me parece positivo. A ver, actualmente el periodo de prueba es 3 meses. Si el empleador da de alta a un trabajador, no rige para el trabajo en negro, ¿no? Tiene que dar de alta. Da de alta a un trabajador correctamente, tiene 3 meses para decidir si le va a dar estabilidad o no. Si antes de los 3 meses lo despide, no paga indemnización, paga un preaviso de 15 días. Eso es todo lo que paga. La reforma propone llevar a 6 meses el preaviso en todos los casos
y faculta vía convenios colectivos de trabajo, es decir, delega en acuerdos paritarios entre sindicatos y cámaras empresarial a llevar el periodo de prueba a 8 o 10 o un año, incluso conforme la cantidad de empleados que tenga la empresa. Hasta 5 empleados puede llevar por vía de convenio hasta un año el periodo de prueba, y de 6 a 100 empleados hasta 8 meses. Es decir, que en realidad lo único que cambia la ley es el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Lo otro está en decisiones que los órganos paritarios sabrán o no tomar conforme cada realidad en cada actividad. Porque aquí también es muy difícil, en una economía que se va complejizando, producto de los avances tecnológicos, sacar una legislación que rija a un almacén en La Quiaca o a un gran supermercado en el centro de la ciudad de Buenos Aires o de Córdoba, o que contemple lo mismo para la minería o para un trabajador agrario. Es decir, le da a los actores paritarios, que son los que mejores conocen las actividades, la facultad de decidir si se quedan con el régimen general o prorrogan el periodo de prueba por más tiempo. En este sentido, ¿crees que la reglamentación debería establecer algunos límites para evitar el abuso de esta figura? Bueno, la ley contempla, en realidad repite lo mismo que la actual ley exige para que el periodo de prueba sea válido. Es decir, que el empresario no abuse del instituto. O sea, nadie puede tener varias veces en periodo de prueba a la misma persona. El periodo de prueba tiene que ser producto de una alta inmediata. Aquí hay algo que quisiera decir, que es un avance, sí, en este caso muy bueno, que es la simplificación registral. Esto le va a sacar trabajo a mis amigos contadores. Se elimina el libro de sueldos y jornales, que en la práctica ha perdido casi su sentido de existencia. Basta con una registración electrónica inmediata para que se considere un trabajador registrado. Es decir, brindando ese alta laboral, comienza a regir el periodo de prueba. El que no lo hace se expone a tener un trabajador sin registrar y a las consecuencias de tener que pagar la tarifa laboral, la tarifa indemnizatoria. Dentro también de este capítulo hay algo que estuvo bastante discutido, la verdad que no creo si era un solo artículo o dos hablando del fondo de cese laboral que no termina de desplayarse, si se parece a lo de UOCRA, si no... Sí, no, pero aquí sí hay más consenso, ¿no? No en algunos sectores de izquierda o en algunos sectores duros del kirchnerismo, pero hay un consenso que va desde La Baña, ¿Querés contarnos Massa, un poquito qué sería ese fondo de cese laboral? El radicalismo, el actual gobierno y Juntos por el Cambio. El fondo de cese laboral hoy rige para la industria de la construcción. Lo que la ley propone, y digo esto, hago una referencia de naturaleza política porque me consta que hay muchos proyectos en este sentido, es también delegar en los actores paritarios, en sindicatos y en las cámaras empresariales la posibilidad de que haya fondos de cese laboral que sustituyan la indemnización laboral. El fondo de cese laboral que se propone es que el empleador, cada mes, cuando va pagando su salario, el 8% del salario bruto lo ponga en un fondo que vaya juntando dinero para el cese laboral. Cese laboral que se va a producir, cualquiera sea la circunstancia, sin discutir si hubo causa disciplinaria o no, como sucede en la industria de la construcción. Si el trabajador se quiere ir, que muchas veces pasa, trabajadores que a veces se sienten obligados a seguir en lugares en donde no se sienten cómodos porque tienen muchos años de antigüedad y dicen, si me voy pierdo la antigüedad. Bueno, con el fondo de cese laboral, el trabajador que decide renunciar se va a llevar su fondo porque el fondo es personal y particular de él. Pero esto no es producto de una reforma que lo imponga, que lo haga obligatorio, sino queda facultado para que cada industria, cada actividad, en acuerdo paritario decida si en esa actividad se puede o no aplicar el fondo de cese. No será lo mismo lo que pueda suceder entre los gastronómicos que entre los metalúrgicos o en la industria minera. Es
En cada actividad, sindicato y cámara empresarial decidirá si sigue vigente el régimen indemnizatorio actual que implica un salario por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, la antigüedad, o 1 o 2 salarios en concepto de preaviso, de acuerdo a si uno tiene más o menos de 5 años de antigüedad. Ese régimen, que es el actual, generalizado para prácticamente todas las actividades económicas productivas en Argentina, quedaría sustituido siempre y cuando, insisto, los actores paritarios lo decidan en reuniones en donde nadie mejor que ellos para decidir si es aplicable o no. Tiene otro capítulo que la verdad que es una figura que yo no la conocía. Creo que la he visto en la práctica, pero no sé si es lo que yo identifico. Trabajadores independientes con colaboradores. ¿Cómo podemos entender eso? Rarísimo. Bueno, acá es mi crítica. A mí, esto no... Te voy a hacer una precisión. ¿Sabes qué me hace acordar a mí? En general, cuando hay un empleador que tiene a sus trabajadores como monotributistas. Sí, esa es la figura que me hace acordar a mí. Absolutamente. Bueno, yo en este punto no me cierra. Lo digo incluso con una mirada pro mercado. No me cierra porque, primero que deja sujeto a reglamentación prácticamente todo, solamente el artículo lo cita. Una sociedad, sí. Claro, yo creo que está pensado acá en San Juan, en nuestra actividad, en nuestra industria madre, que es la vitivinicultura, lo vemos con las cuadrillas. Yo creo que está pensado para ese tipo de tareas, pero claro, genera una figura en donde un emprendedor puede tener hasta 5 colaboradores y no hay relación laboral entre ellos y no se genera solidaridad o relación laboral con la empresa usuaria de ese servicio. A mí me genera muchas dudas, yo creo que esto va a generar mucho litigio, vamos a trabajar mucho los abogados con esto, salvo que la reglamentación sea satisfaga todas las dudas que hoy existen, que son muchas, y a mí me parece que va a ser muy difícil que esa reglamentación pueda salvar muchas inconsistencias con muchos otros artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que no ven con buen ojo este tipo de figuras, ¿no? Te hago una dentro de la ley bases, pero dentro del capítulo de reforma del Estado, es en el caso de la reforma del Estado, si se da este capítulo, ¿cómo se procederá con el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por que se elimina el área, se elimina el ministerio? Esa persona, ese trabajador que tenía el régimen de estabilidad, tiene una suerte de reglamentación ahí de 12 meses y no se reasigna. ¿Te parece que eso va a generar mucha litigiosidad? Los gremios estatales son de los más combativos que hay en nuestro país. El régimen de estabilidad propia, es decir, que no se pueda romper un vínculo laboral si no hay una causa, fue pensado para el Estado porque antes el Estado era un botín de guerra de los distintos partidos políticos. Entonces llegaba uno, sacaba los que estaban y ponía los propios. Lamentablemente el Estado siguió siendo un botín de guerra y ya no llega uno y saca a los que estaban antes y pone a los propios, sino que pone a los propios y se van generando capas de empleados públicos uno arriba de otro, y así tenemos un Estado que, en mi opinión y en la opinión de muchos, está sobredimensionado. De todas formas, estos regímenes o esta pretensión de generar condiciones para desconocer la estabilidad propia es más allá de que esté bien legislada y de la opinión que cada uno pueda tener al respecto, seguramente va a generar mucha litigiosidad. Si se aprueba la promoción de empleo registrado, ¿te parece que es un win-win? ¿Trabajadores y empresarios? Yo creo que lo mejor que le puede pasar al trabajador es una economía en donde haya ahorro e inversión. El trabajador, lo que yo creo que todos pretendemos es que haya trabajo digno, y el trabajo digno solo es factible cuando hay buenos salarios y cuando el trabajador
sabe de que tiene una ART que lo va a cubrir en caso de un siniestro, sabe que tiene una obra social que lo va a cubrir en caso de una enfermedad a él o a su familia, sabe que tiene aportes jubilatorios que le van a permitir el día de mañana acceder a una jubilación cuando llegue la edad de adulto mayor, y eso solo es posible con una economía en donde florezcan las empresas. No hay que volver al siglo XIX. Yo no creo, obviamente, nadie quiere que haya trabajo de los niños ni que se trabajen 16 horas por día. Pero nosotros no estamos desvinculados del mundo, competimos con Chile, competimos con Uruguay, competimos con el resto del mundo. Esto es más tema económico, por eso digo. Entonces, si vos no tenés una legislación que le permita a nuestras empresas, cuidando la dignidad del trabajador y la dignidad del trabajo, que nos permita tener un entramado empresarial en condiciones de ganar campeonatos del mundo, es decir, que en los supermercados del mundo estén nuestros productos, que nosotros podamos exportar nuestro trabajo, no tenemos destino. Entonces, la reforma laboral por sí sola no va a solucionar nada, ni esta ni cualquier otra. Sí, me parece que es win-win si genera o es parte de una articulación de propuestas o de cambios que generen incentivos para la inversión. Yo creo que solamente con inversión va a haber trabajo digno. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a vos, Mariano. Nos vamos a una tanda y seguimos hablando un poquito más en una próxima entrevista con Tamara Bogianzo.